Creo que es la segunda vez que uso el Zoom para yo hablar, ¿no? Con el Zoom. Lo único que esto lo voy a minimizar. Ahí está. Así, el drama ahí se está compartiendo, ¿no? Ahí está perfecto, Doc. Perfecto. No, les decía que justamente ayer me tocó en el hospital algo que generalmente no estoy acostumbrado. Siempre indicamos amputaciones en pacientes mayores, ¿no? En pacientes a veces, bueno, con patologías vasculares, que son pacientes de mayor edad, pacientes por ahí que no tienen tanta funcionalidad, a veces en los miembros. Eh, pero yo estoy en el hospital que es polivalente, que es ahí el Misericordia, y justamente me hicieron una interconsulta con un chiquito de 8 años, y bueno, y ahí es difícil cuando uno tiene que tomar la decisión e indicarla la amputación. Y bueno, y es una técnica totalmente distinta, así que no he podido agregar nada de eso a esta charla, pero si tienen oportunidades en algún momento después de ampliar el tema y a ver la parte y ver la indicación en pacientes y la técnica en pacientes menores, en pacientes pediátricos, estaría bueno también, porque justamente yo les explicaba ayer que podía hacer una amputación en un paciente mayor, pero no en un chico. Así que no sé si ustedes habrán visto en algún caso que haya habido en la clínica o en alguna rotación, pero bueno, no debe ser una de las. Yo creo que de por sí, si no es una de las cirugías, no es una cirugía linda, me imagino en un chico mucho menos, ¿no? Debe ser así. Bueno, me escuchan ahí, ¿no? Juli, Sí, Doc, se escucha perfecto, Doc. Sí. Bueno, vos vas a ser ahí mi testigo ahí bueno, mientras yo voy a hablar. Perfecto. ¿Está? Así que bueno, yo voy hablando y ustedes si quieren me interrumpen al medio o al final si quieren hacer preguntas, como ustedes quieran, no hay ningún drama. Total, no lo considero tan formal a esto en lo que es la charla que vamos a dar. Estamos como para darles una orientación a ya que no están acostumbrados a ver la cirugía de amputación, pero bueno, es más orientativo que otra cosa y es adentrarlo en un tema que nosotros hacemos habitualmente. Yo desde la formación, desde el inicio en cirugía general, porque rotábamos con los cirujanos vasculares, y bueno, el doctor Pensa también, es más, él ha hecho trabajos, así que va a aportar algunos datos después, seguro cuando preguntemos y abramos la charla. Siempre tengan en cuenta, así como ustedes a veces hablan de que la especialidad más vieja en el área de medicina es la traumatología, como por ahí los he visto publicitar en el Día del Traumatólogo, ¿estamos? Tienen que saber que, bueno, que la cirugía, la amputación también es una de las cirugías, una de las primeras cirugías que se realizó en la humanidad. Y siempre hay que tener en cuenta que la decisión de una cirugía de amputación como parte de un tratamiento es la indicación, ¿estamos? Que puede ser a veces como fracasos de otros tratamientos, pero que cuando uno toma la decisión de realizarla es con fines de curación, teniendo en cuenta que el paciente se puede rehabilitar y mejorar la calidad de vida, tratando a veces, de acuerdo a las posibilidades, de un. Si, como les hacía referencia, que es una de las cirugías más antiguas que se realizaba, justamente se lo toman a estos dos cirujanos, dos santos, San Cosme y San Damián, como los santos de los patrones de los cirujanos. ¿Está? Y justamente por el hecho de haber realizado una amputación y el trasplante de una pierna. Eso es lo que se grafica en el cuadro. Si ustedes ven ahí que se realiza la exéresis de la pierna de un paciente de raza blanca y colocan la pierna un poco más morena en el paciente y dicen que logró caminar y que anduvo ese trasplante. Se dice que esta cirugía más o menos se hacía ya
los 5.000 años antes de Cristo en el Medio Oriente, y que bueno, a lo largo de la historia tenía diferentes indicaciones, a veces por razones punitivas, otras por rituales y otras con fines terapéuticos. ¿Cuándo está indicada la cirugía de amputación o la exéresis en sí? Se encuentra, bueno, si uno revisa la bibliografía, en estos casos, se lo puede dividir en cuatro patrones principales para dar la indicación. En los casos que generalmente vemos nosotros como cirujanos vasculares, la isquemia aguda, en su estadio 3 de la clasificación de Rutherford, es una indicación absoluta. ¿Está? Es el paciente que uno llega con isquemia y es de un criterio ya irreversible, uno toma en cuenta, toma como criterio, como indicación primaria, la cirugía de amputación. No se tiene, en estos casos no está indicada la revascularización y sí este tipo de cirugía debido a las complicaciones que trae justamente la revascularización. Y obviamente, de acuerdo al nivel de obstrucción, se determinan los niveles que ya lo vamos a ver más adelante. Cuando en relación a la isquemia es crónica, de acuerdo en lo que es la clasificación de la isquemia crónica, cuando hay amenaza de la extremidad, o también se lo dice como isquemia crítica, y ya no tiene posibilidad de revascularización o ha fallado la revascularización, se indica la cirugía de amputación. A veces porque tiene gangrenas extensas, gangrenas estamos hablando de causa no infecciosa y que un debridamiento luego lleve a un pie no viable, o el paciente en un estado no ambulatorio, ya sea por demencia, por su estado general, en esos casos, o el dolor ya no tiene tratamiento médico, bueno, esas son causas para llevarlo a la amputación por isquemia. Después tenemos los casos de infección, que sería una de las principales causas hoy en día de las indicaciones de amputación, y principalmente en los pacientes diabéticos, donde cada amputación mayor y donde generalmente va a ir aumentando cada vez más debido a la expectativa de vida, debido a que la diabetes, bueno, como todos saben, es una gran pandemia y se espera que cada vez aumenten más los pacientes. En esos casos que tengan también, ya sea gangrenas extensas del pie, para hablar de una amputación mayor, o amputaciones menores de acuerdo al tipo de lesión. Los casos de sepsis también, que bueno, también les puede a veces llegar a tocar, como les ha tocado a veces algunos casos a ustedes, como el último caso que hicimos con vos, Juli, la paciente luego de un traumatismo, una infección de los tejidos blandos y del hueso, produjo una osteomelitis, descompensa a la paciente y bueno, en estos casos también lleva a la indicación. Después tenemos los traumas graves, obviamente, con los síndromes de extremidad lacerada, donde también a veces no hay posibilidades de reconstrucción de ese miembro. Es otro de las indicaciones para realizar este tipo de cirugías. Y en los casos de tumores malignos, como los sarcomas, son es una de las causas. Dentro de lo que son diagnóstico para una amputación, tenemos a veces clasificaciones. Voy a usar, en este caso, la que está usando
¿Dónde me quedé? Pensé que se me había cortado a mí. No, ya terminó las indicaciones y cuándo era el diagnóstico. Bien. ¿Sigue ahí compartiendo? ¿Se dejó de compartir? Se dejó de compartir, Doc. Ahí va de vuelta entonces. Ahí vamos. ¿Está? Cualquier cosa, háblame al celular o mandame un mensaje, un audio. Ahí No estamos, hay Doc. drama si se deja de compartir. ¿Está? Ahí estamos. Espera que desactive yo el Wi-Fi del celular, por las dudas que vuelva a suceder. Ahí está. Bueno, como les decía recién, yo les di recién los criterios, las indicaciones generalmente para decidir una amputación. Que hay herramientas que uno puede utilizar para determinar o indicar la amputación. En este caso, por ejemplo, tenemos la clasificación de Wi-Fi, que es la que se usa últimamente por la Sociedad de Cirugía Vascular para los casos de, generalmente, los pacientes con diabetes, ¿estamos? Que es una tabla que determina el pronóstico que va a llevar a un paciente a una amputación. ¿Qué es lo que evalúa esa clasificación? Tiene en cuenta la W de la herida, ¿estamos? La I de isquemia y FI de la infección del pie, ¿está? Generalmente en estos casos. De acuerdo a la herida que van a tener, los tres factores de clasificación van del 0 al 3. Esas lesiones, de acuerdo si no tiene lesiones, es una lesión superficial, pero no profunda, que no comprometa, no va más allá del tejido celular subcutáneo, o 2, cuando ya afecta los tendones, cuando ya afecta el músculo y llega al hueso, o ya si son muy extensas las lesiones que afectan el retropié, en el caso que ya llega al calcáneo, bueno, eso va a dar los distintos niveles de las lesiones. Para determinar si un pie es isquémico, nosotros usamos el índice tobillo-brazo, que es una relación que se usa tomando la presión a nivel del tobillo y la presión se toma, la presión sistólica a nivel del brazo y a nivel del tobillo. Con eso nos va a dar, de acuerdo al rango que nos dé, lo vamos a clasificar, sea una isquemia moderada, leve o severa. Estamos siempre menor de 1 es anormal, hasta entre 0,6 y 0,7 es leve, entre 0,4 y 0,6 es moderado, y ya una isquemia crítica por debajo de 0,4. Que si no tiene indicación, como les dije, de revascularización, la lesión es extensa, y si tiene infección o no tiene infección, de acuerdo a la clasificación ITSA, va a ser un paciente que va a entrar dentro de que va a tener un riesgo alto de... ¿Por qué no avanza esto? Ahí está. Se va a entrar dentro de un riesgo alto para amputación. ¿Estamos? Los otros 3 determinamos los factores. Y después con esta tabla, si ustedes ven en rojo, son los sitios donde ubica el paciente para un riesgo alto de pérdida de la extremidad por una cirugía de amputación. Esto es lo que se usa para lo que es el pie diabético. En el caso del síndrome de extremidad lacerada, que es la otra causa más frecuente que vamos a tener, que pueden manejar tanto ustedes en el caso de que hagan trauma, que no es lo más frecuente que vemos ahí en la clínica, ¿no? Sino, por ejemplo, en el hospital de urgencia o en hospitales públicos. Obviamente que puede llegar tranquilamente un caso en la clínica. Hace un par de años llegó un chico proveniente de Santiago del Estero justamente con un trauma severo y que, bueno, también tuvo indicación de la amputación, me acuerdo. En estos casos, también hay que tener en cuenta el tipo de lesión, obviamente que son lesiones de alta energía que van a llevar a que uno a veces tenga que decidir si se puede salvar el miembro o no. Para eso existen distintos criterios o distintas tablas, clasificaciones. Yo en este caso, o generalmente he usado los criterios de MES, donde evalúa
las partes blandas y ósea, de acuerdo a eso lo cataloga con un valor. Si el miembro está con isquemia o no, si esa isquemia es menor o mayor a 6 horas, eso nos va a dar un valor. Acuérdese siempre, para determinar si un pie está isquémico o no, la 6P, ¿estamos? Si tiene pulso, si tiene palidez, si tiene frialdad, que sería la poiquilotermia, si el dolor, ¿está? Y la parálisis. Todos esos son los factores que van a determinar si un miembro está isquémico o no. Recuerden también que a veces que estos pacientes entran en shock. Entonces, bueno, a veces puede no tener pulso, pero hasta que el paciente no lo estabilicen, no lo van a poder valorar. Y obviamente también la edad. De acuerdo al puntaje que les da ahí, también uno puede determinar si tiene indicación primaria o no para realizar una amputación de ese miembro. Y obviamente también de acuerdo al estado general del paciente. Con respecto a la cirugía de la amputación, hay que tener ciertos criterios generales, ¿estamos? De acuerdo a esto. Siempre consideren que la cirugía de amputación no es hacer una mutilación o los tejidos que no hay que ser delicados, estamos como sería uno con en el caso de traumatología, una cirugía que tengan todas las medidas de antisepsia, tratar los tejidos como para que la herida quede bien, siempre hay que ser muy, muy delicado también, porque eso va a determinar también que después no tengas complicaciones en el postquirúrgico. Hay que tener en cuenta la perfusión de los tejidos y la arquitectura ósea cuando uno va a hacer la cirugía, tener una técnica totalmente ser atraumático, eliminar todos los tejidos necróticos, ¿estamos? Tratar de evitar que haya pérdidas sanguíneas, ¿está? Recuerden que con el miembro se va a ir un gran volumen de sangre, por lo tanto también hay que tener un buen control de la hemostasia. Tratar de no dejar lo que son los perfiles óseos, a los bordes óseos, no dejar espigas, nada de eso, para que no tenga lesiones después en la recuperación. Minimizar lo que sería el uso del electrobisturí, ¿estamos? Porque eso produce mayor necrosis. En el caso, por ejemplo, de los pacientes que están con isquemia, deja mucho tejido necrótico. Tratar a los nervios generalmente de no traumatizarlos tanto y generalmente realizar un corte certero y permitir la retracción del nervio, evitando generalmente el uso del electrocauterio o realizar ligadura en los nervios para evitar el dolor. No dejar, cuando uno cierra, no cerrarlo a tensión, usar drenajes en los espacios muertos. Bueno, generalmente en el postquirúrgico también realizar la profilaxis para TBP, recordar que los pacientes se van a movilizar poco, y generalmente las principales causas de muerte, las complicaciones son por TEPA. Obviamente antibiótico profilaxis por el tema de si son pacientes obviamente que ingresan por una infección o por traumas severos, con más razón. ¿Qué más? Con respecto a los vendajes, usar vendajes generalmente rígidos y blandos. Y aislar generalmente, cuando uno va a hacer la cirugía de amputación, tratar de que sea aislado todo lo que es aquel tejido infectado. Es decir, si uno ingresa, que es lo que le expliqué en la cirugía, la última cirugía que hicimos junto con Juli, de tratar de sacarle, antes que entre al quirófano, sacar todo lo que son prótesis, no descubrirlo, si tiene heridas infectadas, si va por una gangrena, tratar de no descubrirlas en la sala quirúrgica, ¿estamos? Para tratar de ser lo más antiséptico posible. ¿Cuáles son los objetivos que tienen que tener en cuenta cuando van a hacer la cirugía de amputación? Es eliminar todo el tejido infectado, necrótico, doloroso,
lograr que las curaciones de las heridas sean sin complicaciones, obviamente, que eso lo van a determinar con las medidas que les acabo de nombrar, realizando una correcta cirugía y tomando todas las medidas de precaución y evitando las infecciones del sitio quirúrgico. Y tener principalmente un buen muñón o una extremidad remanente apropiada para acomodar una prótesis. ¿Por qué? Nosotros podemos hacer, por ejemplo, un paciente en una amputación por arriba de la rodilla, y si le dejan justamente en el sitio de apoyo un fémur extenso, obviamente después se va a lesionar por haber hecho mal la sección del fémur, o la línea de sutura, si se la realizan justo en la parte media, en el punto de apoyo, seguro va a tener problemas luego esa herida. Y también, obviamente, ya voy a hablar en lo que es en la parte de rehabilitación, el tema de por qué deben dejarse lo más largo posible los muñones. Con respecto a los niveles de amputación, vamos a tener amputaciones menores y amputaciones mayores. ¿Estamos? Y acá es importante el nivel de amputación, porque lo que va a determinar el nivel de amputación, o por qué es importante considerar cuál es el nivel, porque va a depender de eso la rehabilitación del paciente. Mientras mayor es la longitud del miembro que va a quedar remanente, le va a posibilitar al paciente la rehabilitación y su independencia. Toda amputación menor es toda aquella que va distal a lo que es el tobillo. Todo lo que va por arriba del tobillo se considera amputación mayor. Estamos por eso, dentro de las amputaciones mayores tenemos la desarticulación del tobillo, la amputación transtibial, la desarticulación de la rodilla, la amputación transfemoral y la desarticulación de la cadera. Y los niveles de amputación menor podemos tener transfalángica, interfalángica, los ortejos, la amputación de los rayos, las transmetatarsianas y la desarticulación tarsometatarsiana, que es la del infracto, que serían esas. Generalmente, lo más frecuente es realizar amputación de los dedos, estamos las amputaciones falángicas, la transfalángica, las transmetatarsianas, y luego de ahí ir a una amputación por debajo de la rodilla. ¿Qué hay que tener en cuenta con respecto a la amputación de los dedos? Ser prolijos y cuidadosos cuando vayan a hacer, y muy delicados. El tema de la incisión siempre tiene que ser en forma vertical, no hacerla en forma tangencial. Tener cuidado con la circulación de los dedos adyacentes, porque a veces si son no delicados con los tejidos pueden afectar de la circulación al dedo adyacente y también sufrir después la necrosis y que tenga que ser también resecado. Con respecto a las amputaciones menores más distales, más proximales, la que más se realice la transmetatarsiana. En el caso de los pies diabéticos, que estoy acostumbrado a hacer, pero se pueden hacer también la de Chopard, la de Lisfranc. ¿Cuál es el problema de tanto la de Lisfranc como la de Chopard? Para la rehabilitación a veces el pie lleva tendencia al equino, entonces los pacientes directamente no pueden caminar. Justamente esta mañana vi un caso de esos, realizado en otra institución, una amputación casi como si fuese de Lisfranc, y el paciente lleva 1 año y medio y todavía usa silla de ruedas porque justamente no puede rehabilitarse. Y un paciente que tranquilamente, ya sea o con una transmetatarsiana o con una amputación quizás por debajo de la rodilla, y transtibial, tranquilamente ya a esta altura podría estar caminando y sin dependencia de la silla. La amputación transmetatarsiana, donde para hacer los colgajos generalmente uno va más proximal en la parte dorsal y más distal, dejando un colgajo inferior, un colgajo plantar, y ese colgajo luego se lleva hacia arriba y se realiza la sutura. En estos casos se deja drenaje. La amputación infracondilia, transtibial o bajo rodilla. En estos casos
para que ustedes tengan en cuenta, el colgajo es posterior, generalmente se toman de 10 a 12 centímetros desde la línea articular para hacer la sección de la tibia. Por 1 centímetro por arriba de esa sección se hace la resección del peroné y se lleva el colgajo posterior de los gemelos y el sóleo, se lo lleva hacia adelante para hacer la línea de sutura que queda adelante. Siempre hay que tratar de realizar una sección biselada del borde anterior de la tibia para que luego el paciente no sufra en ese lugar que queda en íntimo contacto con la piel y el roce con la prótesis no se vaya a ulcerar. La amputación supracondilio transfemoral, generalmente, bueno, yo nunca realicé, y por ahí, porque también no hay recomendaciones para realizar, por ejemplo, la desarticulación de la rodilla, que es otra de la nivel de amputación. No lo nombré recién, pero bueno, sépanlo que existe. Generalmente, la técnica que se usa en este caso es la de Andrews Day, que generalmente deja un colgajo anterior y se lleva la línea de sutura, tiene que quedar por detrás de lo que sería el punto de apoyo, por detrás del fémur. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta acá? Generalmente, para que en los pacientes diabéticos, en los pacientes mayores, no se considera en realizar miodesis, pero en otros casos hay recomendaciones para hacer miodesis principalmente de los músculos aductores, porque cuando uno realiza una amputación a nivel transfemoral, la inserción de los músculos flexores y abductores son los que van a quedar insertos en el fémur, por lo tanto van a tener una tendencia a llevar el músculo o el músculo remanente, lo van a llevar hacia afuera. Si se puede, lo que se aconseja es realizar una miodesis de los músculos aductores para que luego la rehabilitación y al paciente le resulte más fácil llevar el muslo en aducción. Eso después, si quieren, charlamos bien cómo se realiza y cómo se debe hacer. Y es importante para la rehabilitación, porque si no el paciente a veces queda con una retracción en flexión y genera mucho dolor luego en su rehabilitación. Bueno, y no les puse fotos acá, no les puse nada de lo que sería la desarticulación de la cadera, que sería la otra técnica de amputación. Para lo que es en el postquirúrgico, ¿qué hay que tener en cuenta? Que sería la parte más importante, ¿no? Porque lo anterior sería netamente técnico en lo que es realizar la amputación. Pero la parte más importante es lo que sigue después, y es el tema de la rehabilitación. Generalmente en lo que es la rehabilitación puede empezar en un paciente que va a una amputación programada, se puede empezar desde antes, desde la amputación, ya sea con apoyo psicológico y con ejercicios para ir acomodando el paciente y las posturas que debe adoptar posterior a la cirugía. La etapa postquirúrgica inmediata, que son los primeros 3 a 10 días, lleva a un correcto tratamiento del dolor, a una correcta profilaxis para enfermedad tromboembólica y a los cuidados de la herida. Generalmente, si los pacientes tienen drenaje, se los deja por 24 horas, 24 a 48 horas no más. Si ha sido totalmente una cirugía limpia, las curaciones generalmente después de las 24 o 48 horas recién se deben realizar. En estos casos ya el paciente empieza con ejercicios isométricos. Se le recomienda a veces adoptar un decúbito prono para realizar la extensión en el caso de que sean amputaciones transfemorales y la extensión en el caso de que sean infracondilias o por debajo de la rodilla o transtibiales, llevar bien a la extensión y no colocar almohadas, nada debajo de la rodilla para llevar a la flexión. En lo que sería la rehabilitación posthospitalaria temprana, que serían de las 4 a 8 semanas, es lo que lleva generalmente a todo lo que es el cuidado de la herida, evitando que se infecte. Generalmente están todos desesperados por el tema cuándo van a sacar los puntos. Los puntos generalmente pueden quedar por un mes,
generalmente para recién retirarlos. Se trata de disminuir el edema que puede llegar a tener la herida, y obviamente está todo apuntado a cuidar que no haya complicaciones a ese nivel. Continuando, obviamente, con algunos tipos de ejercicio y principalmente para lo que es la postura del paciente. Y luego aparece la recuperación intermedia, que va desde la cirugía hasta el comienzo de la deambulación, donde todo hace hincapié obviamente a que el paciente vuelva a pararse, a la remodelación del muñón, para colocar los primeros artefactos, los primeros equipamientos para que el paciente pueda dar los primeros pasos. Y una vez que el paciente ya empieza a usar las prótesis, continúa todavía las etapas de rehabilitación, porque sigue habiendo una remodelación de ese miembro remanente, y aparece esta etapa que es la transición a la etapa estable ya, y que obviamente también pueden haber algunas complicaciones y el paciente se sigue adaptando a su nueva forma de vida. Estos son algunos casos de pacientes operados, donde ambos están reinsertos en la sociedad y trabajando de lo que hacían anteriormente a que tengan la situación de la amputación. El de la derecha seguro Seba se debe acordar, porque él estuvo con ese caso, y el de la izquierda es un paciente del hospital. Bueno, eso es todo.